Chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Pues venimos a hacer una receta que está buenísima y es de verdad que está buenísima. Aunque os pueda parecer un poco difícil, no lo es para nada. Lo que pasa es que, bueno, tiene la salsa y entonces la salsa me parece que lleva tiempo, pero es un momento y de verdad que está muy buena. Es un pescado, es una merluza rellena en salsa verde y ya veréis qué sencillo, qué rico y no es muy caro. ¿Os animáis? Pues venga, vamos a ello. Para nuestra merluza rellena en salsa verde necesitamos 2 filetes de merluza. Vamos a usar 4 langostinos para rellenar y otros 4 para después para la salsa. Necesitamos un buen ramillete de perejil, unos taquitos de jamón y 3 dientes de ajo. Se necesita caldo o agua. Yo aquí tengo agua, pero bueno, estoy haciendo un caldo con las espinas, la cabeza y la piel de los langostinos. También se necesita sal y luego para pegar las dos partes necesitamos una bechamel. Entonces para la bechamel necesitamos leche, harina, mantequilla y aceite. Ya sabéis que luego os pongo las cantidades justas porque ahora mismo, pues hasta que no lo haga, no voy a saber muy bien las cantidades, pero con eso hacemos nuestra merluza. Y un vaso generoso de vino blanco. Lo primero que vamos a hacer en esta receta va a ser la salsa verde. Entonces, en una sartén con abundante aceite, cuando esté el aceite caliente, ponemos a freír los ajos. No está caliente, hay que esperar a que se fría, a que se caliente y hay que dorarlos. No dejéis que se quemen porque si no, amargan. Cuando empieza a freír el ajo, entonces le añadimos el perejil y lo freímos todo junto, pero muy poco, lo dicho, porque si no esto puede también, el perejil no se puede quemar porque si no también amarga. En el momento que empieza a freír, le añadimos una cucharada y un poco más de harina y lo revolvemos todo bien. Tiene que freír bien la harina porque si no sabe a harinuzo, claro, lógicamente. Y una vez que tenemos la harina bien frita, pues le añadimos el vaso de vino y dejamos que se haga unos minutos. Cuando empiece así a hervir, como estáis viendo, pues entonces le vamos añadiendo caldo, ya veis, de fumé. Que no tenéis caldo de, bueno, fumé, de cocer, eso, las gambas, las espinas, las gambas no, las pieles de las gambas, las espinas, la cabeza del pescado, que no tenéis, pues bueno, con agua vale, porque al final ajo, perejil y vino ya le da mucho sabor. Y esto tenéis que esperar a que reduzca, porque a la hora de reducir, pues también el ajo va a ablandar y va a quitar el sabor ese tan fuerte que tiene. En una sartén echamos mantequilla y aceite y lo ponemos a calentar hasta que se deshaga. Vamos a hacer una bechamel para napar lo que es la merluza, porque si no, no se pegarían las cosas que va a llevar dentro. Entonces, una bechamel vamos a hacer. Una vez que tenemos deshecha la mantequilla con el aceite, le incorporamos un par de cucharadas de harina, un poco más de un par de cucharadas, y lo revolvemos todo bien para que se fría la harina y no tenga sabor, pues eso, a harinuzo. Una vez que la tenemos bien frita, le vamos añadiendo la leche poco a poco y vamos revolviéndolo para que se vaya haciendo nuestra bechamel. Ya tenemos nuestra bechamel preparada y también tenemos nuestra salsa verde preparada. Entonces ahora vamos a montar la merluza. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar sal en la merluza. Si os dais cuenta, en la bechamel no le eché ni una gota de sal. ¿Por qué?
porque el caldo con el que hice la salsa verde ya tiene sal. Le voy a echar jamón, la bechamel, echarle un poquito por encima. No hace falta echar a los dos, ¿eh? De momento solo a una parte. Le echamos bechamel, que quede, bueno, bastante cubierta. Y ahora encima de esto vamos a colocar los langostinos. Podéis hacerlo de dos maneras, o los colocáis así enteros o los podéis triturar si os apetece. Eso ya va en gustos. Quizás esté mejor con ellos triturados porque así corresponde más a todo el mundo, pero bueno, yo los voy a poner así de momento. Mirad, vamos a hacerlo de otra manera, así para que esté toda la merluza bien surtida. Y ahora vamos a echar los taquitos de jamón. Por eso hay que echar la bechamel, porque si no, no se pegarían las cosas a la merluza, se escabullerían de aquí. Una vez que le he puesto el jamón y los langostinos, pues por encima de ello le echamos otro poco de bechamel, porque ahora de lo que se trata es de pegar esta otra parte. También podéis echárselo aquí como prefiráis, ¿eh? Vamos a ver, vamos a echárselo aquí. Esto más que nada hace pues un poco de pegamento, lo que decimos, porque si no iría cada cosa por su sitio. Entonces es un poco como el pegamento del pescado. Y ahora con mucho cuidado cogéis esto y lo ponéis encima del otro, a ser posible sin que se os escoñe. Apretáis un poquitín así, procurando tener las manos limpias. Y una vez que la tenemos montada, pues le añadimos la salsa. Voy a echarle un poco por encima y alrededor. Y una vez que tenemos todo esto aquí, le colocamos nuestros langostinos y la tenemos que poner a cocer con cuidado a la hora de cocerlo, de que no se os deshaga y de que se os haga por todas partes. Yo la voy a hacer al horno, voy a poner, porque bueno, esta fuente se puede meter en el horno, si no es una fuente que se pueda meter en el horno, entonces tendréis que hacerlo encima de la cocina. Yo lo voy a meter al horno, calor arriba y abajo, a 180 grados, el horno, o sea, tiene que estar caliente cuando lo vayamos a meter. Y ya os digo, cuando lo saque, el tiempo justo que tuvimos la merluza en el horno. Y después de 20 minutos, aquí tenemos el resultado de nuestra merluza rellena en salsa verde. Tiene una pinta espectacular y huele que alimenta. Vamos a probar y a ver qué tal. Espero que os haya gustado muchísimo la receta y que la hagáis.